de manera aguda, tiene menos de un mes de evolución, calma con AINES, con opioides leves, ¿sí? De acción leve, de efecto rápido y de acción breve también, ¿sí? Es el dolor que puede tener una persona en algún día o en alguna semana por alguna causa particular, ¿sí? Diferente al dolor crónico. El dolor crónico, van a ver que en algunas bibliografías el dolor crónico está delimitado como una duración mayor a un mes, ¿sí? En otras bibliografías mayor a 6 meses. La realidad es que es un dolor que esa persona puede mantenerlo o tenerlo constantemente o frente a algún movimiento o frente a alguna situación particular, pero lo cierto es que lo tiene durante mucho tiempo, ¿sí? Es constante en el tiempo. Por lo general no tiene una base fisiológica clara, ¿sí? Que es esto que hablábamos anteriormente. Yo no puedo ir directamente a tratar un mecanismo que genere ese dolor. Por lo general tengo que atacar directamente el dolor como un síndrome, y por supuesto que el tratamiento en este tipo de pacientes es muy complejo. Y el dolor neuropático, por último, ¿sí? Que realmente es una situación que angustia mucho al paciente. El dolor crónico también es un tipo de dolor crónico, ¿sí? El neuropático es un dolor que no cesa, no calma, genera, y está dado por una alteración, ¿sí? Funcional en las estructuras nerviosas, en el sistema nervioso central, es persistente, como dije, y suelen responder a fármacos que bloquean canales de sodio, por ejemplo la carbamazepina, ¿sí? Que es uno de los más utilizados hoy en día para los pacientes, por ejemplo, los pacientes diabéticos, que son los que más por ahí tengo contacto yo, con padecimiento de neuropatía diabética, y es sumamente angustiante la situación del paciente porque no tiene manera de que ese dolor mejore, ¿sí? Bien, dentro de los analgésicos, entonces hablamos de que tenemos, o vamos a desarrollar todo lo que son los AINES y lo que son los opiáceos, ¿sí? Los opiáceos son fármacos que antagonizan los receptores opioides, ¿sí? Es la principal familia de analgésicos para el dolor agudo, moderado y grave, o sea, es el que nosotros utilizamos en dolencias severas. La morfina es un agonista natural. A partir de la morfina, ¿sí? se crearon otros agonistas sintéticos y semisintéticos. Esta imagen es del dios es Morfeo, el dios del sueño, y a partir de este dios es que surgió el nombre de morfina. Entonces vamos a tener opioides naturales y opioides o derivados, ¿sí? Sintéticos. La morfina y la codeína son naturales. La codeína, de hecho, ya vamos a ver que finalmente termina convirtiéndose a morfina para generar su acción. Y los derivados semisintéticos son la hidromorfona, la oxicodona y la hidrocodona, de los cuales tal vez el más utilizado en el medio es la oxicodona. Dentro de lo que es el mecanismo de acción de los opioides, básicamente son agonistas, es decir, estimulan la acción, ¿sí? De los receptores opioides MU. Se encuentran principalmente en cerebro y en médula espinal, también los vamos a encontrar en tronco encefálico y en terminaciones periféricas ascendentes. Y genéricamente lo que hacen estos receptores opioides, ¿sí? Es generar la inhibición de la actividad bioeléctrica de la neurona, ¿sí? Disminuye esta actividad y en la terminal nerviosa, por otro lado, genera la apertura de canales de potasio, ¿sí? Y esto lo que hace es una inhibición, una disminución, mejor dicho, en la secreción del neurotransmisor de estas neuronas.
creo que como importante sí o sí acordarnos de que va a inhibir la función, ¿sí? La actividad bioeléctrica en la neurona. La morfina suele servir, por supuesto, para comparar todos los demás opioides, ¿sí? Tiene un primer paso hepático y tiene un metabolito activo que se excreta por orina. Dentro de hay muchas presentaciones, ¿sí? Podemos concurrir a la presentación oral de liberación retardada, a la transcutánea, puede también recurrirse a la subcutánea y a la intravenosa, ¿sí? O también está la posibilidad de recurrir a localizaciones epidurales e intrarraquídeas, ¿sí? La codeína tiene menor eficacia que la morfina, tiene un efecto menor. La realidad es que lo que se ve es que al metabolizarse, tiene que ser inicialmente metabolizada así, a nivel hepático para transformarse a morfina. Esto es lo que hace que sea un muy buen analgésico, pero tal vez no tan eficaz como la misma morfina. Y la realidad es que actualmente se utiliza mucho en jarabes y antitusígenos y en medicamentos antidiarreicos, más que como analgesia. Bueno, los sintéticos, ¿sí? Los opioides que surgen sintéticamente, vamos a tener dos grupos. Uno es el de las fenilheptinaminas, y acá vamos a encontrar la metadona. Y si no, tenemos también el fentanilo, sufentanilo, petidina, que es uno de los más nuevos, alfentanilo, remifentanilo, ¿sí? Que están dentro de las fenilpiperidinas. Y entonces vamos a ver un poco qué pasa con estos fármacos, ¿no? La metadona se utiliza mucho en adicciones. Ahora vamos a hablar también un poco de esto, son receptores, ¿sí? Que, digamos, que tienden a generar un tipo de adicción o de tolerancia, pero por otro lado también son drogas utilizadas a veces, justamente por eso, para tratamientos, ¿sí? de adicciones. Es entonces de utilidad en la adicción por heroína, tiene una seguridad muy larga por la unión a tejido y proteínas plasmáticas, y lo que sí tiene ahora vamos a ver los efectos adversos en general de los opioides, pero sí la metadona tiene un mayor riesgo de depresión respiratoria justamente por este aumento de la vida media, ¿sí? De la semivida. Y puede generar también, o se ve, taquicardias ventriculares por prolongación del QT. El fentanilo tiene una duración más corta, pero tiene muchísima más potencia que la morfina, ¿sí? Es similar a la morfina en cuanto a semivida y tal vez también en cuanto a disponibilidad, pero tiene muchísima más potencia, ¿sí? De estos, ¿sí? De este grupo, el sufentanilo es más potente y el alfentanilo es menos potente. El remifentanilo es el más reciente dentro de este grupo, tiene un metabolismo y una eliminación muy rápida y es muy utilizado en cirugía, ¿sí? Muchos de estos fármacos son utilizados en procedimientos quirúrgicos. Bien, petidina también es un opioide, ¿sí? Que tiene eficacia analgésica muy similar a la morfina. Tiene un metabolito tóxico, ¿sí? Que es el que va a producir, en el caso de estar en grandes cantidades, excitabilidad y convulsiones. Y la expresión es renal, por ende hay que hacer mucho hincapié en pacientes que tengan algún tipo de lesión o de insuficiencia renal, ¿verdad? Y este es el único de todos estos opioides que, como a diferencia del resto, en lugar de
producir miosis, que es un efecto de los opioides, este va a generar o va a producir midriasis, como dato, ¿no? Que tampoco es lo que les va a cambiar a ustedes, pero sí saberlo y tenerlo en cuenta. Una vez que llegan estos medicamentos, ¿sí? Es decir, tanto los receptores opioides, tanto recibiendo opioides exógenos como con la acción de los opioides endógenos, van a generar este tipo de reacciones, ¿sí? De efectos. Tenemos efectos centrales, dentro de los que a nosotros nos interesan y nos sirven, tenemos la sedación, la analgesia, ¿sí? Tenemos, bueno, la miosis como excepción, tenemos la petidina, pero el resto genera miosis, y los efectos periféricos y acciones, perdón, neuroendocrinas. Y los efectos periféricos, vamos a tener liberación de histamina, ¿sí? A nivel renal, y puede haber efectos a nivel gastrointestinal y a nivel cardiovascular. Ahora, de estos efectos, algunos nos van a terminar generando, en cierta forma, algún tipo de efecto adverso, ¿sí? Digamos, son los que nosotros no quisiéramos que estén. Dentro de los efectos adversos más comunes y más claros de los opioides vamos a tener a nivel cardíaco hipotensión ortostática, ¿sí? Porque, bueno, los opioides van a disminuir el tono simpático, esto puede producir bradicardia, hipotensión ortostática, puede producir o aumentar esta hipotensión, ¿sí? A partir también de la liberación de histamina, que va a terminar generando vasodilatación. A nivel pulmonar, los efectos adversos son muy frecuentes, llegan hasta limitar su uso, y lo que producen estos fármacos son apneas a partir de que hay una caída o una disminución en el censo o en la respuesta respiratoria, ¿sí? A la presión de dióxido de carbono. Es como si cayera el umbral, ¿sí? De la respuesta frente a la presión de dióxido de carbono. Bien, a nivel gastrointestinal, van a actuar sobre receptores del tubo digestivo, entonces esto va a generar náuseas, vómitos, estreñimiento, ¿sí? Y lo de las apneas quedó de arriba. A nivel renal, o urorenal, van a actuar sobre los receptores genitourinarios, ¿sí? Y ahora igual creo que hablamos un poco más de los receptores opioides, pero bueno, al actuar sobre estos receptores va a generar tenesmo vesical y retención de orina. Y por último, a nivel central, va a generar sedación, confusión, mareos, euforia, mioclonías, ¿sí? De estas, algunas cosas nos sirven en algunos momentos y el resto de las cosas a veces pueden perjudicar al paciente. Son fármacos, como dijimos anteriormente, dados los receptores en los que actúan, que presentan un grado importante de tolerancia y de dependencia, ¿sí? Estos fármacos, ¿sí? Van a exigir aumentar la dosis o, en el caso de que aumentando la dosis continúe una tolerancia, bueno, sustituir por otro fármaco, ¿sí? Para generar un efecto analgésico en el paciente. Y en uso prolongado puede haber una dependencia física con un síndrome de abstinencia si no se retiran de manera adecuada, ¿sí? Por eso es que actualmente lo que se busca y lo que están investigando e intentando en el mercado, ¿sí? En los laboratorios, es una estrategia para justamente aminorar ese potencial adictivo, ¿sí? de estos medicamentos. Fíjense que lo que hacen es liberar dopamina en el núcleo accumbens, que es un fenómeno muy común de todas las sustancias adictivas, ¿sí? Entonces, digamos, tienen un efecto que la realidad es que no es el más buscado, por supuesto, y que puede también perjudicar mucho la terapéutica del paciente, ¿no? Bien.
Estos fármacos, espérenme un segundo, chicos. ¿Sí? Hola. Muy concentrados. ¿Cómo andan? ¿Todo en orden? Bien, bien. Sí, doctor. ¿Cómo los trata? Más o menos, ¿no? Doc. Bueno, no. Ay, Dios, qué pesado. Me tengo que ir porque me retan. Si querés dar la voz la clase, si no, no sé qué decirte. No. Vengo a... Bueno, estas drogas que ven acá, nalbufina, buprenorfina, son agonistas parciales, ¿sí? De estos receptores opiáceos. Algunos de estos tienen una eficacia analgésica similar a la morfina, pero producen menor euforia, y la nalbufina es muy eficaz y se asocia mucho a la disforia psicológica. Están dentro también de los fármacos opiáceos. El tramadol es un analgésico de acción central, es uno de los menos adictivos, pero sí tiene un gran efecto adverso, que son las náuseas, los mareos y sobre todo el estreñimiento, ¿sí? Van a ver que muchas veces, o cuando lleguemos a lo que es la escalera del dolor de la OMS, muchos de estos se administran conjuntamente con un AINE, ¿sí? O sea, se intenta hacer esa asociación. Bueno, y naloxona y naltrexona son lo contrario, es decir, son antagonistas opiáceos, ¿sí? Son antagonistas de los efectos adversos, por ejemplo, la depresión respiratoria, que es uno de los más importantes porque es uno de los efectos adversos mortales de estos fármacos. La naloxona se administra por vía parenteral y la naltrexona por vía oral. Doctora, Sí. una pregunta. ¿La naloxona contrarresta el beneficio del opioide, que sería la analgesia, o solamente contrarresta los efectos adversos? Contrarrestaría todo. Porque también va a actuar, claro, va a antagonizar el receptor. Así que sí, te lo va a antagonizar. Bueno, gracias. El efecto analgésico también. Pero bueno, convengamos que frente a una complicación respiratoria, también, bueno, uno va a tener que después discernir en qué es lo que va a seguir haciendo. Bien. Bueno, por otro lado, entonces tenemos los antiinflamatorios no esteroides. Estos antiinflamatorios, ya tal vez son los más conocidos, ¿no? Son los que uno va a la farmacia y compra, la aspirina, el diclofenac, el ibuprofeno. Son esos analgésicos que uno tiene a mano. Pero bueno, hay pacientes que lo tienen a mano porque todos los días tienen que tomar uno para evitar su dolor crónico. Entonces, estos son aquellos analgésicos que inhiben la enzima ciclooxigenasa, que puede ser la enzima ciclooxigenasa 1 o 2. Ahora vamos a ver qué pequeñas diferencias hay. Entonces hay algunos de estos que van a ir a inhibir ambas ciclooxigenasas, tanto la 1 como la 2, y hay otros que van a ser selectivos, solamente van a inhibir la ciclooxigenasa 2, ¿sí? Estos últimos son los menos desarrollados, son los menos desarrollados, tal vez los más, no sé si modernos, pero bueno, son menos desarrollados, la verdad. Y son el celecoxib, el heterocoxib y
la naubetona. Bien, y para recordar dos palabras de esto, ¿sí? Recordar que la ciclooxigenasa es una enzima que lo que hace es producir prostaglandinas a partir del ácido araquidónico, ¿sí? Permite generar o catabolizar esa reacción, ¿sí? Entonces, a partir de ácido araquidónico lo que se generan son prostaglandinas. ¿Está bueno que pase esto? Sí, está bueno que pase, porque esas prostaglandinas a mí van a cumplir un montón de funciones normalmente en mi organismo, ¿sí? El problema es que también van a cumplir una función dentro de lo que es la respuesta inflamatoria, ¿sí? Entonces, ahí es cuando a veces tiene muy buen resultado la utilización de los AINES. La COX-1 es constitutiva en todos los tejidos, pero principalmente la vamos a encontrar en riñón y en tubo gastrointestinal, ¿sí? Y presten atención a eso del tubo gastrointestinal. Y la COX-2 es la que se expresa después de un proceso, o sea, en un proceso inflamatorio, ¿sí? Tiene que haber un estímulo para que ésta se exprese. Pero también se vio que está en menor medida, de manera constitutiva, en el sistema nervioso central y riñón. Bien. Según la estructura química, ¿sí? de estos medicamentos, vamos a ver que hay un montón de AINES. Vamos a hablar largo y tendido de todos los que hay, pero los más frecuentemente utilizados o con los que más nos encontramos nosotros son estos, son los salicilatos, ¿sí? Acá encontramos el ácido salicílico como protagonista, los paraminofenoles, el paracetamol, derivados del ácido acético, la indometacina, el ketorolac, acá también encontramos el diclofenac, los oxicams, ¿sí? Piroxicam, droxicam, las pirazolonas, acá tenemos el metamisol, que en algunos países, digamos, es bastante tóxico, en algunos países no se usa, en otros se usa muchísimo, fenilbutazona, oxipizona, ¿sí? Tenemos derivados del ácido propiónico, en donde encontramos como gran protagonista al ibuprofeno, también al naproxeno y al fenoprofeno. Bien, esperen que vuelvo sobre esto. Ahí. Entonces, todos estos ya los conocen ustedes, pero bueno, la realidad es que la aspirina, el ácido salicílico, es uno de los analgésicos, tal vez era antes muchísimo más utilizado, ahora hay analgésicos más utilizados que la aspirina, sí se utiliza mucho más a nivel hematológico tal vez, pero es sumamente importante conocerla, y sí se conoce que su acción se da frente a dolores moderados, ¿sí? O leves, es donde tienen mejor acción. El paracetamol, lo que sí tienen que tener en cuenta del paracetamol es que tiene muy poco efecto antiinflamatorio, no analgésico como dice acá. Tiene poco efecto antiinflamatorio, ¿sí? Entonces muchas veces se lo combina con algún otro analgésico con un mayor efecto sobre esto. Y sí es uno de los que tiene mayor problemática hepática, ¿sí? Los que puede llegar a producir mayor efectos adversos a nivel hepático. El ibuprofeno es uno de los que menos efectos adversos genera respecto, por ejemplo, de la aspirina, y el naproxeno es muchísimo más potente que el ibuprofeno y tiene menor vida media, ¿sí? Termina generando todavía menores efectos adversos. Bien. En general, en su conjunto, todos estos lo que van a generar son 4 acciones farmacológicas, ¿sí?
dependiendo obviamente de la intensidad de esta acción o de cada una de estas acciones, va a depender de qué grupo provenga el fármaco. Pero sí, todos tienen por lo menos algo de esto. Tienen acción analgésica, acción antitérmica, acción antiinflamatoria y acción de antiagregación plaquetaria, ¿sí? Esos son los efectos que nosotros queremos, pero por supuesto que también pueden generar otros efectos, principalmente los que van a inhibir a la COX-1, ¿sí? Estos van a ser los que van a producir mayor efectos a nivel gastrointestinal, a nivel gástrico, ¿sí? Principalmente porque el principal efecto adverso y el más molesto y el que a veces hace que se tenga que modificar el tratamiento es justamente la aparición de úlcera péptica, ¿sí? Una úlcera gástrica, o hemorragia digestiva. Entonces, son los efectos comunes efectos adversos más comunes, ¿sí? El que se da a nivel gastrointestinal, se da en personas por lo general mayores de 60 años, pero se puede ver en todas las edades de todos modos. Los efectos leves pueden ser náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, pero el problema son los efectos graves, ¿sí? Por eso es que muy frecuentemente se van a asociar con en tratamientos prolongados, ¿sí? Aquellos que los tienen que tomar, como decíamos anteriormente, todos los días. Ellos son los que van a recibir un inhibidor de la bomba de protones como para proteger ese estómago del efecto, ¿sí? Que genera este fármaco. Hay algunos de los AINES son más gastroagresivos, otros menos, ¿sí? Fíjense que paracetamol y ibuprofeno son los menos agresivos a nivel gástrico, ¿sí? Entonces, digamos, para la elección tengo que tener en cuenta estos dos para pacientes que tengan algún tipo de factor de riesgo, ¿sí? Bueno, y acá también igual les dejo cuáles son los más agresivos. Pero siempre está bueno saber los menos agresivos para poder tenerlos como armamento y estrategia, ¿sí? Bien, otro de los efectos adversos que podemos ver con estos fármacos son los renales, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que COX-1 y COX-2 iban a estar ambas a nivel renal, en los riñones? Tal vez COX-2 en menor medida o en mayor medida frente a una inflamación, pero va a estar. ¿Qué es lo que van a generar? Bueno, van a generar alteraciones a nivel renal por disminuir, ¿sí? La vasodilatación producida a nivel del riñón. Entonces, ¿esto qué hace? Bueno, hace que disminuya el flujo renal, disminuye la velocidad del filtrado glomerular y hay un gran riesgo de insuficiencia renal. Nota, tenemos que conocer la función renal de pacientes, es ideal para evaluar si continuar o iniciar un tratamiento con los fármacos más lesivos, ¿sí? Que son estos que están acá. Penoprofeno, ketoprofeno, indometacina y fenibutazona. Principalmente la indometacina que se utiliza, en el medio se utiliza un montón. Bueno, y los menos lesivos, ¿sí? A nivel renal son el diclofenac y el ibuprofeno. Doctora, ¿Sí? ¿es por que hay que tener cuidado con los AINES en las personas hipertensas? Que hay que tener cuidado. En realidad, ahora vamos a ver cuáles son vamos a ver cuáles son las interacciones de los AINES y en realidad tendrías que tener cuidado en un montón de personas. De lo que hablamos acá sobre la vasodilatación, igual no sé quién me habló, perdón, que no te diga el nombre. Pero, Georgina, sí. Ahí está. Lo que hablamos sobre la vasodilatación es a nivel renal. ¿Sí? O sea, disminuye la vasodilatación a nivel renal. Entonces, a nivel renal disminuye el flujo. Como te disminuye el flujo a nivel renal, te va a disminuir el filtrado o la velocidad del filtrado, y eso va a terminar pudiendo llevarte a una insuficiencia renal. Pero por eso les remarqué que
los dos, tanto COX-1 como COX-2, los receptores, están a nivel renal, están en el riñón, y es esa la fisiopatología, ¿no? Fisiopatogenia de ese efecto adverso. Es a nivel renal el que estamos hablando ahora, ¿sí? Pero de todos modos vas a ver que con los diuréticos, o sea, y con un montón de fármacos tenemos interacciones. Entonces, bueno, y son fármacos que se usan constantemente. Yo creo que ya el ser humano se hizo como inmune a estos fármacos, porque es como que se toman como si fuese, como me duele un poquito la cabeza, por la duda me tomo una aspirina, si no tengo aspirina y justo tengo un ibuprofeno, me tomo el ibuprofeno, o me tomo una aspirina y un ibuprofeno, porque es como una cosa casi ridícula, pero bueno, yo por eso creo que ya somos inmunes, debemos tener una inmunidad solo para eso. Pero no sé si respondí a tu respuesta. Estamos hablando a nivel renal, por eso es el problema que te puede generar a nivel renal. Bueno, ¿qué más pueden generar los AINES? Pueden generar efectos adversos a nivel de la hipersensibilidad, ¿sí? A nivel de una reacción inmunológica. Puede haber erupciones, urticaria, lesiones dérmicas, otro tipo, ¿no? Quiero decir, de lesiones dérmicas, angioedema, rinitis, asma bronquial, puede llegar a dar shock anafiláctico, ¿sí? Es menos frecuente, pero también puede haber efectos hematológicos, principalmente agranulocitosis con diclofenac, y efectos hepáticos. Uno de los principales es el paracetamol, pero también se ve, o se estudió mucho, y hoy se tiene mucho cuidado con la aspirina, ¿sí? En pacientes que sufran algún tipo de virosis, infección viral, en niños principalmente, ¿sí? Que es el síndrome de Reye, ¿se acuerdan? Varicela o sarampión, si se juntaba la aspirina, hacíamos lío y hacíamos un síndrome de Reye, que es una afección hepática y de central. Bien. Fíjense, los AINES. Si los damos con anticoagulantes orales a un paciente, por ejemplo, anticoagulado, no se lo demos porque, obviamente, que son antiagregantes plaquetarios que van a aumentar claramente el riesgo de hemorragia, ¿sí? Con los hipoglucemiantes orales, aumenta el efecto hipoglucemiante, ¿sí? Ahora, no recuerdo yo si alguna vez a una paciente que viene por hipoglucemia, yo le pregunté si está tomando crónicamente un AINE. Realmente, se los digo, no lo sé. Tienen interacciones con todo. Betabloqueantes, diuréticos, reducen el efecto hipotensor. Los diuréticos, ¿sí? En este caso, me van a modificar ese efecto, me vendrían bastante bien, porque lo que haría es aumentar el volumen glomerular, el filtrado glomerular, ¿sí? Entonces, bueno, ahí si me disminuye o me reducen un poco el efecto hipotensor y me mejoran el filtrado, bueno, ahí estaría mejorando lo que me puede hacer el AINE contra el riñón, ¿sí? Con el litio, bueno, aumenta el riesgo de toxicidad, pero esto también, todo lo que genere una disminución en el filtrado, con una medicación como el litio, con el que hay que tener bastante cuidado, que puede generar un riesgo en la toxicidad, ¿sí? Aumentan los niveles plasmáticos de digoxina, de aminoglucósidos, ¿sí? Los antiácidos, que son sumamente utilizados con los AINES, muchas veces se utilizan, van a disminuir la absorción de este fármaco, pero bueno, igualmente los vas a utilizar en personas determinadas. El alcohol incrementa el riesgo de hemorragia, la ciclosporina va a aumentar, conjuntamente con la ciclosporina va a aumentar los niveles plasmáticos de estas, y las quinolonas pueden generar crisis convulsivas, ¿sí? Pero bueno, como muy importantes, y los anticoagulantes orales, que ya creo que a esta altura lo tenemos claro. Yo me quedo con los hipoglucemiantes también, que es interesante. Y con los corticoides también, chicos, eso es interesante, que te aumenta el riesgo de hemorragia, ¿sí?
Bien, por último, la OMS hizo una escalera del dolor, escalera analgésica de la OMS, escalera del dolor. Entonces lo que fue escalonando, ¿sí? Son los diferentes niveles de dolor, y frente a ese nivel de dolor, con qué yo puedo o podría actuar, ¿sí? En un primer escalón, que es un dolor leve, se usan AINES, paracetamol, metamizol. Metamizol acá no se utiliza en un montón de países, no se utiliza el metamizol por la toxicidad, ¿sí? Y se evalúa cómo continúa ese dolor, ¿sí? Si el dolor continúa, se pasa a un segundo escalón. Entonces ahí comenzamos con los opioides débiles. El primer escalón, no opioides. Segundo escalón, opioides débiles. Y siempre, cualquiera de estos va a poder estar complementado con uno de los anteriores, ¿sí? Con un AINES, por ejemplo. Entonces, utilizaríamos opioides débiles como la codeína, la dihidrocodeína, el tramadol, ¿sí? Que son los que tal vez tienen menor efecto, como dijimos anteriormente. La codeína tenía que pasar a morfina y demás. A estos los puedo complementar también con un AINES, ¿sí? Y con algún factor coadyuvante. Si el dolor no se puede controlar, si no mejora, ahí pasa un tercer escalón, en donde ya el dolor va a ser entre severo y muy severo. Y en este caso empiezo con opioides más potentes, como la morfina, el fentanilo, oxicodona, ¿sí? Siempre le puedo agregar además un AINES y cualquier situación coadyuvante que pueda mejorar. Y fíjense que en un cuarto escalón ya hablamos de, por supuesto que todo esto va a estar acompañado de, ¿no? Yo puedo ir sumándolo, pero ya en un cuarto escalón, en donde ya el dolor es máximo y es constante, y es ese dolor neuropático seguro, y está en ese cuarto escalón, se pueden hacer bloqueos nerviosos, opiáceos a nivel medular, estimulación nerviosa. Bueno, se pueden ir directamente a técnicas invasivas que puedan mejorar la calidad de vida de ese paciente, ¿sí? Que ya tal vez la gran cantidad de drogas que venía teniendo no le mejora. Tengamos también en cuenta que son pacientes que uno le sigue agregando drogas y vienen seguramente multimedicados a full, ¿no? En uno de los últimos congresos que fui, que era diabetes, igual nada que ver con esto del dolor, pero una charla súper extensa fue solamente de cómo el médico multimedica, ¿no? Cómo le damos medicación por todo uno tiende a, bueno, vamos a dar medicación. Pero esa medicación después nunca se revisa. Entonces llega un momento que el paciente tiene 3 millones de cosas que cada especialista le fue dando, y no siempre todos los especialistas tienen la delicadeza de revisar toda la medicación que toma. Entonces viene el paciente y termina tomando 3 millones de medicamentos, que ya llega un momento que alguno de esos ya podría no estar, o porque no le está haciendo efecto, o porque ya está tomando algo mejor, porque a veces se ven cosas, chicos, que decís, esto que, digamos, es lo mismo, ¿para qué estás tomando esto con esto si te va a hacer el mismo efecto? Hay un montón de cosas. Y bueno, ahora está muy en boga tratar de empezar a bajar, ¿no? Eso. Es un poco también esto, ¿no? Uno escalona y empieza a dar y dar y dar y dar. Está bien que es una situación particular porque el dolor es realmente incapacitante en algunas, muy angustiante, incapacitante en algunas personas, pero bueno, hay que, digamos, ustedes también empiecen como a hacerse la cabeza de no, o por lo menos de cuando viene un paciente multimedicado, tener la delicadeza de ver qué es lo que está tomando, ¿no? No preguntarle solamente qué toma para lo que viene a verme a mí. Bueno, ¿qué está tomando? Háganse una listita, y seguro que alguno pueden decirle, bueno, este lo dejamos, este ya podemos dejarlo. Porque con la medicación, más pacientes ancianos, ¿no? Más pacientes adultos, obviamente, pero bueno, nada, es un comentario, no sé por qué me fui ese comentario, pero es interesante y me parece que es súper
tiene mucho valor empezar a sacar cosas que terminan destruyendo el hígado, destruyendo el riñón, termina siendo peor para el paciente que estar recibiendo nada. Bueno. Aparte, doctora, también por una cuestión económica también para el paciente. Sí, por ahí totalmente. está tomando Para el algo que... paciente. Sí, Por ahí está totalmente. tomando... Totalmente. El paciente, digamos, por lo general los pacientes que yo veo tienen, bueno, la medicación que uno les da por la diabetes por lo general. Siempre algo por neuropatía, siempre algo por circulación, siempre un antihipertensivo, el omeprazol ahí de la mano, el que está con aspirina está con la estatina, con el fibrato, o sea, empiezan a pensar solamente de la especialidad que uno maneja, y de lleno tiene 9, 10 fármacos. Y a eso le van sumando, porque de paso un antibiótico, le ponen el antibiótico, que le dejan la estatina cuando le ponen el antibiótico, y bueno, y así va por la vida tomando pastillas la gente. Y me pareció re interesante, igual que en un congreso, hagan una charla como para concientizar un poco. Está bueno que entre nosotros también nos concienticemos de eso, ¿no? De ver la medicación que toma. Sí, y si uno no tiene idea, porque también hay veces chicos que te vienen con cada medicación que dicen, ¿para qué es esto? ¿Para qué lo toma? Bueno, ver para qué lo está tomando, por qué lo está tomando, ¿no? Que hay gente que se queda con la medicación de los 30 años y la sigue tomando, la sigue tomando. Y bueno, y sí, económicamente la verdad es que también medicación psiquiátrica, hay un montón de gente ahora medicada. Entonces es como una, no sé, es mucha medicación la que recibe la gente, la verdad que sí. Pero bueno, la pregunta. acá terminó igual, de dolor. Así que ahora tenía un par de cosas que me dijo Francisco, que les diga, que les pregunte, así que ahora hago todo lo que quiere Francisco que les Una pregunte. pregunta, doctora. No, cuéntenme de esto, ¿qué me iban a decir? ¿Está me oyendo, doctor? ¿Me oye? Sí. Aló. Sí. Ejemplo de una síndrome de intestino irritado. Por ahí yo tengo el metamizol, ¿no? Que tiene una buena respuesta a la musculatura lisa, ¿no? Yo podría cambiar a una buscapina, el paciente que tiene cólicos recurrentes y episodios recurrentes. Y sí. Yo iría más por esto y por un tratamiento también tal vez multidisciplinario, porque son pacientes que lo necesitan también. Son pacientes que... hay muchos pacientes con este síndrome que toman una buscapina y no les calma, o sea, no les modifica demasiado. Sí, yo en esos pacientes que son realmente diagnosticados, creo que tienen que tener algún tipo de antiespasmódico para cuando lo necesite, y también tiene que tener un seguimiento psicológico por lo general, algún tipo de terapia, porque tiene mucho que ver el tratamiento multidisciplinario en esos pacientes termina siendo mejor. Y por otro lado también la nutrición, la alimentación. Son pacientes que, bueno, hay determinadas cosas que no terminan sin caerles bien. Entonces, bueno, hay que también indagar mucho en la alimentación. Y por supuesto, para el rescate tiene que tener un antiespasmódico o alguna, pero yo no elegiría una INES en ese caso. Ni un opioide tampoco. Elegiría otra cosa. Doctora, ¿qué sería el cuarto escalón, eso del biofeedback? En el cuarto escalón. No sé, lo podríamos averiguar, no sé qué es. Por lo general, lo que a mis pacientes les hacen es el bloqueo siempre, empiezan terapias medulares, eso también lo hacen. Estimulación nerviosa transcutánea, tampoco, no tengo demasiada experiencia en que lo hayan hecho.
radiofrecuencias, todas esas cosas, sí. El biofeedback no sé qué es, ahora podríamos averiguar, a ver de qué se trata. Y otra cosa, sí, ¿pueden subir la clase grabada al aula virtual? Porque yo entré re tarde porque se me cortó la luz, por favor. Sí, esta clase, sí. Sí, esta clase la subo y tengo que subir todavía la de renal, pero no teníamos pestañas, por eso no la subí. Así que sí, no se preocupen. Sí, la dejo. Doctora, Sí, tengo muchas dudas en la cuestión de analgesia, porque muchas veces observamos un poco de contradicción. Creo que sea por la instrucción de cada médico y por su experiencia. sí. La primera pregunta que tengo es cuanto a meperidina y en comparación a la morfina. ¿Cuál de las dos drogas es más efectiva y cuál tiene el mayor potencial ¿cómo es? De dependencia? Codeína, me dijiste, ¿cuál me dijiste? Morfina. Meperidina. ¿Cuál tiene mayor grado de dependencia? Eso, mayor grado de dependencia y mayor efectividad. Efectividad, en realidad, la verdad es que tienen, por lo general tienen la misma que la morfina. De dependencia, yo no te sabría decir si hay una de estas que tiene mayor, digamos, si más rápidamente el paciente se vuelve tolerante a esa droga o se vuelve, bueno, o le genera una dependencia. No sé si hay una que lo tiene, que es mayor el grado de dependencia. Sí, de todo lo que fui leyendo para hacer esta clase, en todas las bibliografías, lo que te dicen es que se está buscando, o sea, por la gran dependencia que en general se está buscando estrategias para hacer medicamentos que no tengan tal vez una vida media tan prolongada, o que, digamos, poder bajar algo de su cinética para evitar esa dependencia. Pero no te sé decir si alguna de las dos tiene un efecto más rápido en ese sentido. La cuestión de oferta en la guardia, o sea, estoy haciendo guardia en Virasoro o en San Tomé. ¿Ambas están a disposición o generalmente una no está? Mira, la morfina, yo en las guardias que hice nunca, no tenía que usarla, ¿no? Pero siempre, o sea, morfina había. Lo que pasa es que uno no la usa porque, bueno, en la guardia clínica sí la vas a usar, porque un paciente ingresa, un paciente con una neoplasia avanzada, que, bueno, está dentro de un cuidado paliativo, lo vas a usar. La morfina la vas a tener, seguro. Codeína por lo general también. Después del resto de los sintéticos, seguramente tengas. O sea, en el tarro de anestesia vas a tener seguro, no sé cuáles. Le pregunto, doctora, sí, le pregunto porque hay algunos urologistas con quien trabajé que dicen que el efecto del opiáceo en un cálculo renal es benéfico y no de un antiespasmódico, porque el antiespasmódico irá a bloquear el descenso del cálculo y ya el opiáceo, ¿no? Irá a sacar el dolor del paciente y eso va a trabajar solo también. El mecanismo de expulsión seguirá. Sí, totalmente. Otra cuestión, doctora, es la unión, la administración de dos antidepresivos tricíclicos en un paciente con fibromialgia. ¿Existe algún nexo en eso o todavía probablemente sea sobremedicado y el médico no lo revisó? No, también, mira, bueno, uno se queda con su especialidad, pero los pacientes con fibromialgia es terrible. O sea, son pacientes en una situación de angustia y de desesperación, de ese dolor tremendo. Y son pacientes que por lo general van a tener que tomar
se utilizan antidepresivos, entre otras cosas, ¿no? Porque se utilizan más Sí, cosas. pregabalina. La mayor, claro, la mayor respuesta la tienen eso, y lo van a tener que seguir usando. Sí, digamos, ahí no sería polimedicación, o sí, si no le está haciendo efecto y lo tiene que revisar el médico especialista. Ahí sí. Sí, pero en el caso, la unión, el uso de dos antitricíclicos, ¿tendría algún efecto mayor al de uno solamente? No, mira, desconozco si los que utilizan son sinergistas. Entonces lo utilizan por alguna estrategia, ¿no? Que entre los dos puedan llegar a tener. Eso se lo teníamos que preguntar a Francisco. Ahora lo tenía que llamar, no va a querer venir. No, tranquilo. Desconozco si lo hacen por ese efecto de sinergia, pero la realidad es que son pacientes que son como los neuropáticos, no les calma el dolor, o sea, le dan lo que le dan y es tremendo. Y entonces, esos pacientes, en eso sí, Jonathan, estoy con vos en que son los pacientes más polimedicados de todos, Sí. y ellos mismos son automedicados, porque dentro de la misma angustia de tener ese dolor, y bueno, sí, lo que le dice la vecina lo toma por las dudas, lo que le dice, y si es diabético toma cualquier cosa y le sube la glucemia, es un desastre el dolor lo que le genera, pero bueno. Pero voy a averiguar esto de la escalera que comentó Georgina, y voy a averiguar también esto de la fibromialgia. Si el efecto Doctora, cíclico es sinérgico. Sí. busqué recién lo de biofeedback y Bueno. habla del tratamiento del dolor crónico. Sí. Es el uso de la técnica de electrofisiología con introducción de electrodos en el músculo para determinar el nivel de umbral del dolor en el músculo y poder controlar así procesos como tensión muscular y demás. Y va siempre acompañado de mindfulness, esto de técnicas de relajación para mente plena y eso. Eso es. Mira, muy bien. Ay, gracias, qué genio. Bueno, mira, muy bien, Georgina, ahí lo tenemos. Nada, también esas cosas son interesantes, hay un montón de gente que les mejora, hay gente que le duele más. Bueno, eso es cada paciente, pero bueno, gracias por buscarlo, está buenísimo. Está buenísimo. No. Y bueno, pero es un gran tema, el dolor es un gran tema, y en la guardia es un tema desesperante, porque llegan con dolor que uno dice, ay, es terrible. Pero bueno, también lo de la litiasis, que hizo un poco alusión Jonathan, antes era mucho más terrible también el tratamiento de una litiasis, y ahora también se trata de buscarle el bienestar y que el paciente no esté pasándola tan mal. Pero... Y más, doctora, sí. conforme charlo, porque como ves, yo gusto de charlar mucho. Sí. Pero conforme charlo con nuestros futuros colegas, hablan que existe mucho mito encima de los opiáceos y mucho miedo en el uso, pero es una medicación que para el paciente es muy buena por sacar la crisis muy rápido. Sí, totalmente. Sí. Lo que pasa es que, bueno, el buen manejo tiene que estar por todo esto que tiene, ¿no? Por la tolerancia y por la dependencia, pero sí, son fármacos excelentes. Aparte, bueno, uno tiene que caer en ese fármaco también cuando es necesario. Pero bueno, también eso sí, en la guardia antes yo creo que era todo un poco más bueno, el dolor se lo tiene que bancar, y ahora no, uno busca como el bienestar, por lo menos con la gente que yo trabajé siempre es buscar el bienestar dentro de lo que tenga que pasar el paciente, por lo que tenga que pasar, bueno, buscar el mejor, que lo pase lo mejor posible, como sea. Y sí, es verdad, es cierto que son fármacos que uno no está acostumbrado, tal vez. ¿Ves eso que yo te digo? El carro anestésico, ¿no? El carro de anestesia,
a veces es como que uno decís, wow, ¿qué tendrá ese carro? Porque tiene cosas que uno no todo el día ¿no? las maneja. Y bueno, y son fármacos que a uno sí le da un poco de impresión, hay que conocerlos muy bien, ¿no? Como a todos los fármacos, pero bueno, estos más todavía por los efectos que pueden surgir a partir de ellos. Pero sí, yo creo que hay que concientizarnos un poco más de usar las cosas de manera lo más eficaz posible, ¿no? Bueno. Pero bueno. Profe, Sí. como antiinflamatorio, ¿se puede usar el frío también? El descenso de la temperatura. El Sí, frío, el hielo. todo lo que sea local y coadyuvante, todo sirve. Sí, perfecto. Todo sirve. ¿Y la acupuntura puede ser para el dolor neuropático? También, sí, hay un montón de cosas para el dolor neuropático. En mi experiencia vienen y te dicen, me sigue doliendo igual, porque la noche la pasan re mal, pobrecitos, pero mejora con carbamazepina, con drogas más específicas que ahora empiezan a darles, y si no, bueno, hay muchas cosas coadyuvantes que a veces les sirven y a veces no, pero son situaciones re angustiantes la de esos pacientes, la verdad. Profe, disculpe, ¿será que no puede subir este Power a la plataforma y el que había dado hace 2 clases, si mal recuerdo? Subo esto y subo lo de urinaria, ¿no? Por favor, gracias. No, de nada. Bueno. ¿Pueden subir la clase? De infecciones urinarias, ¿se acuerdan que vimos hace como dos semanas? No me acuerdo ni cuándo la vimos. Esa se la subo. Y le subo esta. Ahora pedimos el link también y la subimos. Chicos, queda, por lo que me dijeron, este es el último tema que les queda pendiente. ¿Puede ser? ¿Estamos bien con eso? Sí. Bueno, ahora van a haber 2 clases, si no me equivoco son 2, de repaso. Lo que nos interesaría es que nos manden más o menos qué es lo que quieren repasar, como para armar algo y que sea una clase realmente de repaso, ¿no? Porque si no, no. Entonces, por ahí, bueno, hay algo que ustedes quieran que se repase más y partimos de ahí y haremos una clase de repaso Francisco y una yo, no sé, veremos cómo hacemos según también los temas, porque bueno, hay temas que conviene uno u otro, pero no sé, por el foro, díganme ahora y yo voy anotando, pero más o menos qué temas, ¿no? Por ahí les pueden llegar a servir más repasar o volver a ver, no sé, lo que ustedes quieran decirme. Si quieren decirme ahora, y si no, bueno, van viendo y lo único, avísennos por ahí en el foro en estos días como para poder ir preparando algo que les sirva. También tienen que rever ustedes todo lo que vieron. Que debe ser un montón, pero bueno, y nos van diciendo. La fecha de la era se modificó, eso lo saben, ¿no? El día anterior. Eso también me dijo Francisco que les diga. ¿El 11? Sí. Se modificó un día antes. Y, ¿qué más? Bueno, nada, lo más importante es eso, que ya como tema está todo dado, que hay 2 clases de repaso, aprovechémoslas para lo que más les convenga a ustedes, ¿sí? Entonces, quedo a la espera en el foro de los temas, como los temas más fuertes que quieren repasar o ver, ¿sí? Y si no, bueno, iremos haciendo repaso grande de todos los temas, ¿sí? Bueno, chicos, esto lo voy a subir. Tengo hecho una actividad de infecciones urinarias que se las prometo que se las voy a subir. No tuve tiempo todavía de subirla, pero se las voy a subir.
es tipo choice, es linda, pero para que hay conceptos que pueden quedar claros por esa actividad. Y bueno, nada más. De esto, lo que quieran ir aportando, vamos aportando. Hoy me queda pendiente lo que hablamos con Jonathan, porque ya la otra preguntita ya la sabemos. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Bien todo? Bueno. Bueno, entonces nos veremos el jueves que viene o el próximo. Vemos cuando nos vemos. Y manden de verdad el foro. Estén atentos que yo esta clase la subo en estos días y la anterior también. Háganse si pueden esa actividad que es cortita, no va con nota, nada, o sea, no es una actividad que a ustedes les modifiquen nada, pero el que quiera hágalo. Y nada más, si estudien mucho para la ERA. Igual es un placer, chicos, yo me quedaría hablando con ustedes todos los días, porque tengo otras comisiones, ¿vieron? Pero ¿saben lo que cuesta que abran una pantallita? Tremendo, tremendo. Yo tengo ganas de dar, pero por lo menos para ver a alguien cuando les abro, porque es tan feo ver las letritas. Así que bueno, nada, si quieren charlamos otra cosa, no sé, lo que quieran. Bueno, vayan a estudiar tranquilos, que tengan un lindo día. Y las clases las subo el PowerPoint también, me dice acá. Subo el PowerPoint. Bueno, que tengan buen día. Sí. Yo tengo una consulta de diabetes, ¿puede ser? Sí. Sí. Si viene una paciente que tiene ya diagnosticada la diabetes, pero abandonó el tratamiento y es obesa y tiene en la glucosa le salió 286. ¿Se le empieza a medicar con insulina o se empieza el tratamiento de vuelta con metformina? 286. Sí, de glucosa en sangre. ¿En ayunas? No, solamente trajo un estudio ya hecho. Claro, una glucemia en ayunas. Bueno, ahí tenés que hacer un lindo interrogatorio de la paciente. La paciente puede ser obesa, pero estar orinando un montón y estar con toda su sintomatología, a pesar de ser obesa. Si viene con ese valor, por lo general, algo de insulina vas a tener que utilizar. La metformina la volvés a poner, si ella no tiene contraindicación, sí o sí metformina, eso no queda duda de eso. Si vos tenés una función renal que te hable de que no tiene ningún problema como para recibir la dosis de medicación que vos querés darle, pero con ese valor seguro algo de insulina vas a necesitar. Es un valor alto en ayunas. Así que probablemente cuando vos empieces a interrogarla, la paciente esté yendo a orinar un montón, se levante a la noche a orinar, dentro de su obesidad haya perdido peso, entonces ahí tenés que arrancar con insulina. Ah, está buenísimo. Gracias. Doctora, sí. Es el mismo caso de que la chica preguntó. Esta paciente tiene un marcado síndrome metabólico. Yo tendría que empezar con una terapia combinada, una metformina con una pioglitazona. Empezaría por una terapia combinada porque es una paciente que ya abandonó el tratamiento una vez. Sí, ustedes lo que tienen que pensar es qué tipo de paciente llega en ese momento. O sea, si es una paciente que abandonó el tratamiento, pero que viene con esos 280 de glucemia en ayunas, que ustedes piensan que esos 280 de glucemia en ayunas lo deben tener tiene un índice de masa corporal de 40, doctora, también. Por eso lo pregunto, si empezaría una... Si a esa mujer no le das metformina, tampoco le ayudás en que la insulina que tenga también su buen efecto, ¿no? Porque la metformina no es que te va a bajar la glucemia, lo que te va a hacer es modificar la sensibilidad que tenga, ¿entiende? Entonces, la metformina, si no hay contraindicación, siempre se lleva metformina el paciente diabético, ¿sí? Cuando llegue esta paciente, probablemente lo que pase es, vos la interrogás. Uno después se da cuenta, tal vez, yo te puedo decir, no, yo por ahí directamente arrancaría con
con 2 drogas porque la paciente se dejó estar, pero ahora está empezando a hacer una buena dieta. Entonces, uno con ese ojo medio clínico también puede intentar con una medicación, pero a ustedes lo que les tiene que quedar claro es que esa paciente está descompensada. Las euglucemias están descompensadas, entonces, si ustedes le ponen insulina, no está mal, porque debe tener esa glucemia, si amanece con 280, imagínense la glucemia de las 3 de la tarde. ¿Entienden? Es complicado el caso porque podés tener como salida también dar 2 drogas y ver qué pasa. Pero si la paciente está descompensada, está con síntomas de poliuria, polidipsia, y a esa paciente hay que aportarle un poco de insulina. La metformina siempre se la vas a dar. La metformina vos, a cualquier paciente que debute como diabético, aunque debute con valores muy altos, si vos le des insulina, vos le das la metformina también. Se la indicás en algún momento, porque la verdad es que la va a necesitar. Sin lugar a dudas, una paciente de estas características. Bueno, gracias, doctor. De nada. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? De diabetes me encanta, seguimos hablando. Profe, en nutrición nos preguntaron cómo empezábamos la medicación y que teníamos que justificar por eso. No estarían claros si agregarle o no la insulina, pero si tiene una glucosa en ayunas, sí, se le tendría que agregar. Sí, digamos, vos podés hacer un seguimiento de esa paciente y decirle, vos lo que me planteaste es una paciente obesa que no se trata más, viene con un 280 en ayunos. Bueno, seguramente tenga 280 en todos sus ayunos y va a requerir insulina. A esa paciente, yo lo que respondería es, pongo la metformina, ¿cómo le pongo la metformina? O sea, ¿cómo reinicia la metformina a esa paciente? Por algo dejó la medicación, bueno, hay que preguntarle por qué la dejó, porque por ahí la dejó por intolerancia, por la metformina. Entonces, primero hacer todo ese interrogatorio, y en el caso de venir con esos valores de glucemia, iniciar una terapia insulínica. Una vez que mejoren esos valores, directamente se puede llegar a valores de insulina que no sea necesario continuarla, ¿sí? ¿Otra opción cuál es? Y bueno, otra opción es dar directamente un triple esquema. No dar solo metformina, vos le das 3 drogas diferentes y que esa paciente ver si mejora con eso, ¿no? Antes de pasar a la insulina. El tema es que es una paciente que si dejó la medicación, tiene que ver por qué dejó la medicación. Si dejó la medicación y vos le vas a dar 3 pastillas en 3 horarios diferentes, no sé. Yo le tengo medio de confianza, pero bueno, no sé. Eso es otra posibilidad. Por suerte hoy en la diabetes hay otras posibilidades, ¿no? Pero el abandono de la monoterapia medicamentosa generalmente no permite que la paciente después polimedicada con 2 o 3 drogas siga el tratamiento, doctora. ¿Cómo, Jonathan? No, si la paciente era medicada con metformina y abandonó el tratamiento, creo que no será efectivo agregarle más 1 o 2 drogas, porque claro, además de la metformina son 2 drogas más, o sea, queriendo o no, es molesto a la paciente. Pocos siguen el tratamiento. Sí. Claro, si no tuvo adherencia a una monoterapia, menos lo va a tener. Con una monoterapia. Es complicado, sí, por eso. Pero es cada paciente en ese sentido, ¿no? En diabetes. Por eso es medio complicada también la pregunta que le hicieron, porque tienen 3 millones de respuestas para dar. Pero bueno,
la realidad es que uno lo que tiene que hacer es que esa paciente, es sacar de ese nivel de glucemia a esa paciente. Si uno ve que la paciente va a responder desde la nutrición, está en otra sintonía con su enfermedad, bueno, pero si viene porque se hizo un chequeo y el clínico la mandó y cae con los 280 de glucemia, y no sé, dudo que después adhiera a un tratamiento con tanta o tanto fármaco. Aparte también hay un poco de decirle, bueno, mira, te está faltando insulina, pero tenés que ponerte las pilas, o sea, no, la insulina a veces es un poco, es como el cuco de la diabetes, entonces muchas veces pasa eso, ¿no? Le decís al paciente, mira, toma esto, y si no, ya insulina, y el paciente, bueno, va mejorando, pero porque le agarra como ese terror de la insulina. Pero con valores tan altos tienen que sacarlo de esa toxicidad que está generando la glucosa, la glucemia tan alta. Es lo peor que le puede pasar a la mujer, porque es lo que le va a generar todas las complicaciones se le va a generar esa glucemia alta todos los días. Por la glucotoxicidad que le va a dar. Acá hay a ver acá. Claudia, ¿ya preguntaste? Que dice una pregunta de diabetes. Sí, era lo mismo nomás. Yo en ese caso sí. Seguí el algoritmo que, ¿se acuerda que usted nos dio también? Para el manejo de diabetes, que tenía que ver si estaba inestable o inestable, se comenzaba con insulina. Perfecto. Y con respecto a los hipoglucemiantes, en relación con el valor de hemoglobina glicosilada. Perfecto. Si bien no nos da el valor, pero con esos valores de glucemia seguramente está por encima de 8, ¿no? Y con 280, sí. 8.5 por lo menos. O sea, lo mejor sería comenzar con una terapia combinada. Si la paciente está estable en el sentido de que no tiene sintomatología, vos podés empezar una terapia, volvés a la metformina y le agregás, por ejemplo, un IDPP4. O, ¿sabés lo que sería buenísimo ahí? Agregarle una sulfa, porque baja mucho más la glicosilada, o sea, te baja mucho más la glucemia, más rápidamente, quiero decir. Entonces vos le podés poner, por ejemplo, con la metformina una sulfonilurea. Y ves cómo anda. Yo hasta ahora le puse eso porque en la otra medicación sí considero que es lo mejor, pero me parece que es muy cara también. Sí. Bueno, sí. Lo que pasa es que, está bien, podés responder de esa manera, ¿no? Económicamente va a ser mucho más, sí, la sulfonilurea es más barata, obviamente. Pero si es una paciente obesa que seguramente tiene problemas cardiológicos, que debe ser hipertensa y todo el listado de cosas que debe traer, la verdad es que un IDPP4 se lo merecería, no estaría nada mal. Sí, bueno, y ella consultó por cansancio, no sé si eso sería como, no sería indicativo de insulina, o sea, no estaría inestable por ese síntoma, ¿o sí? No, los síntomas de una hiperglucemia constante van a ser la polidipsia, poliuria y polifagia. Eso es lo característico. Los pacientes no se dan cuenta, pero lo que van a terminar contándote es que tienen eso. De la forma que ellos te lo puedan contar, porque tal vez si vos le preguntás, ellos te dicen que sí, pero si no, de alguna manera te van a decir, estoy durmiendo tan mal, porque me levanto 5 veces al baño, porque no sé. Entonces, pero lo que a vos ¿sabés qué son esos? Son signos de insulinopenia. Entonces, cuando vos tenés esos signos, sí o sí tenés que poner insulina, porque lo que les falta es la insulina. Si vos tenés otra sintomatología, pero la mujer está orinando normal, no toma demasiada agua, no hubo un descenso de peso marcado en el último tiempo,
Bueno, podés iniciar un doble esquema y ver cómo sigue la paciente. Ver la adherencia de la paciente y sobre todo la adherencia a la dieta, porque eso también va a ser elemental, va a ser fundamental en esa paciente. ¿Tiene glicosuria la paciente? ¿Cómo? Glicosuria la paciente. Puede tener glicosuria. Sí, se hizo orina completa y le salió glucosuria. Y no les pusieron la glicosilada. No. Miren, las respuestas son un montón, pero si ustedes responden teniendo en cuenta siempre los síntomas cardinales, lo que pueden responder es, en base a, realizas una anamnesis según los síntomas cardinales. Si la paciente se encuentra estable, puedo iniciar un esquema con tal y tal droga. Si ustedes eligen metformina y sulfonilureas, me parece bien, es un buen esquema. Si eligen con IDPP4, me parece bien, después vemos si tiene prepaga, no sé qué decirles, pero bueno, como que ese sería el esquema, ¿sí? Ahora, si la paciente refiere que se levanta 5 veces al baño, que comenzó a tomar agua a lo loco, y bueno, en ese caso iniciaríamos con insulina, hasta que se vuelva a estar metabólicamente más estable. Doctora, Ajá. yo puse, porque me parece que el contexto del caso clínico es de nutrición. Y la doctora Rosa nos pidió que hiciese una dieta para la paciente. Y por eso yo puse la metformina y la liraglutida con el objetivo de la pérdida de peso. Por ahí, ¿no? Bueno, el liraglutide también lo pueden usar. Sí, no está mal. Es según cómo venga la paciente descompensada. Digamos, a largo plazo, yo creo que lo que fueron poniendo no está mal, ¿sí? O sea, el esquema combinado con sulfa o la insulina en caso de que esté descompensada está perfecto, que fue una de las cosas que dijeron. Metformina y liraglutide sí no va a estar mal. Lo que pasa es que, bueno, no sé si le pondría liraglutide en el momento que llega para volver a iniciar un tratamiento, ¿no? También hay que verla. Pero bueno, no está mal, o sea, son dos drogas que vos utilizás, teniendo en cuenta la obesidad y teniendo en cuenta toda la clínica o los antecedentes de la paciente. ¿No? Sería una cosa así. Y obviamente que en esas respuestas siempre tiene que estar el factor nutrición, ¿no? O sea, siempre tiene que estar el consejo de la educación nutricional, porque es lo más importante. Pero ¿qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra duda que tengan? Profe, Sí. los exámenes complementarios, dentro de ellos estaría la glicosilada que no le pidió, ¿no? La hemoglobina glicosilada. Fondo de ojo. ¿Algún diabético? Claro, a la misma persona, a la misma paciente. Para el diabético vas a pedir fondo de ojos anual, cardiología anual, y después cada 6 meses, si no está con insulina, le haces un laboratorio completo, y en el laboratorio no te puede faltar la hemoglobina glicosilada, la glucemia, la función renal, la función hepática, bueno, obviamente un hemograma completo, la urea y la creatinina ya dije, y lo que tenés que hacerle también es proteinuria. Ajá. Tenés que ir viendo si el riñón de ese paciente no está empezando a sufrir. Y eso lo haces sí. Claro, yo tenía entendido que, o sea, en ese momento lo que uno para tener más una evaluación rápida se le hace el fondo de ojo y en base a cómo estén los vasos de sus ojos, más o menos lo que también refleja el estado de los vasos renales.
es el ¿Sí, no? espejo de los riñones. Sí, Claro, cuando claro. veas Para un tener laboratorio, claro, para tener ahí un pantallazo rápido, ¿no? De cómo está, porque ella abandonó el tratamiento y volvió después de un tiempo. sí, bueno, pero volvió con un laboratorio, o sea que Claro, un claro. laboratorio lo vas a poder pedir en un tiempo. Claro, claro, Nada, pero como dice exámenes complementarios, o sea, es como usted dijo, todo de vuelta. sí, exámenes complementarios, no sé si te puso fecha del laboratorio anterior, pero yo lo que respondería yo en una pregunta de examen, si me preguntan examen complementario de una paciente que es diabética, le pongo Ajá. eso. Ah, Anualmente claro. le hago esto y esto, de fondo de ojos y cardiología. Cada 6 meses en pacientes sin insulina, cada 3 meses en paciente con insulina, todo el laboratorio. Eso es lo que está sugerido, chicos. Hay consensos que sugieren que sea de esa manera. Que después uno en la práctica lo pueda hacer, no lo puede hacer, el paciente pueda venir cada 6 meses, no tenga plata para venir cada un año. Bueno, son cosas que después se van resolviendo en la práctica. Uno lo que yo siempre les aconsejo, respondan en un examen lo que tengan consistencia bibliográfica. Y eso es lo que va a estar bien, ¿se entiende? O sea, bueno, si vos respondes eso, no está mal, porque le estás dando la pauta de que vos le pedirías todo eso a la paciente. Sí, profe, entendí, gracias. De Ahora nada. sí entendí. Bueno, ¿qué más? Igual una buena pregunta les hizo, ¿eh? Miren cómo los hizo pensar. Y miren cuántas posibilidades pueden tener. Impecable esa pregunta. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Profe, y para que siga el tratamiento es importantísimo también el hablarle claro, ¿no? De la importancia y de la enfermedad, de lo grave que puede llegar a ser más adelante si no sigue, ¿no? Sí, sí, claro. Ustedes le tienen que decir que digamos, de la manera que ustedes quieran, pero lo que tiene que llevarse esa mujer a la casa es con todas las complicaciones que puede tener por ser diabética y por tener la glucosa tan alta, sobre todo eso, por tener todos los días la glucosa tan alta, ¿no? Entonces, Claro. explicarle qué es lo que por más que ella se sienta bien y no sienta que tiene la glucosa tan alta, en los vasos sanguíneos, en los nervios, en los órganos, todo lo que va pasando. Y bueno, y eso sí o sí, siempre esa educación tiene que estar en un paciente diabético principalmente. Sí, son pacientes que no se dan cuenta de que no se sienten mal por lo general. Y otra opción sería hacer una interconsulta con psicólogos o para que le hablan o no. Eso ya tendría que ser... Sí, no, en esta paciente no está mal, porque en esta paciente lo que tenés es una señora que no, digamos, si ustedes le dicen, bueno, la señora es diabética, tiene que tomar esta pastilla. Si la señora vuelve a los años y no tomó la pastilla, es porque ella todavía no tiene conciencia de que está enferma, de que eso le puede hacer mal y que a largo plazo puede ser la causa de que no pueda caminar, que no, ¿entienden? De discapacidades importantes que le pueda traer. Tal vez porque no las conozca, pero supongamos que ustedes ya le contaron todo lo que le puede pasar, bueno, ella se tiene que concientizar con eso. Entonces siempre el paciente diabético se intenta que sea un paciente tratado de manera multidisciplinaria, que tenga también, muchas veces se lo manda a hacer interconsultas con psicología. Sí, esos espacios también habría que dárselos siempre. Claro, claro. Pues, o sea, en mi familia tengo ejemplos y terminaron mal la mayoría. Claro, De que no tomaron en cuenta, pero también tiene que ver la lejanía de un médico, porque ellos viven en el interior de Corrientes.
y las veces que fueron a tratarse, la atención no fue muy buena, y tengo tías que terminaron con amputación de miembro, y diálisis inclusive. Claro, es que es como terminan los pacientes diabéticos no tratados. Por Claro, eso es muy discapacitante, es una enfermedad sumamente discapacitante a largo plazo. La educación diabetológica es indispensable. Es indispensable, totalmente. Gracias, profe. No, de nada. No. ¿Qué más? Profe, otra pregunta. ¿Cómo? ¿La revisión de pie se hace ya en la primera consulta o Debería hacerse unas consultas después? Debería hacerse desde la primera consulta. Los pacientes diabéticos tipo 2 son pacientes que traen su diabetes. A ver, cuando uno diagnostica esa diabetes, son pacientes que traen su enfermedad hace ya años. Está estadísticamente dicho 5 años, más o menos. Entonces son pacientes que tal vez ya están comenzando a sufrir esas complicaciones. Las complicaciones crónicas surgen a partir de ese tiempo, ¿sí? En el paciente diabético. Entonces desde el primer día hay que revisarlo. ¿Y sabes más que nada por qué? Porque uno lo que tiene que ver no es solo si tiene si su sensibilidad está conservada, si tiene alguna lesión. Lo que uno tiene que ver también es cómo trata ese pie. Si cuida ese pie, qué media tiene, si se corta las uñas, si no se corta las uñas, si está limpio, si está sucio. Entonces uno sobre eso tiene que educar también. Es parte de la educación diabetológica. Educar sobre cómo tiene que cuidarse los pies esa persona. Qué puede hacer, qué puede no hacer, digamos. Es indispensable mirarle el pie y es una forma de que también el paciente se concientice. Uno se lo puede decir también, que por lo general muchas veces pasa eso, uno se lo dice porque no hay tiempo para revisarlo, porque no hay tiempo para que se saque la medida. Y no es lo mismo, ¿no? Que uno vea cómo está el pie y le diga, bueno, esto no, esto sí. Es importante la revisación, el primer contacto con el paciente. De nada. Y ahí Claudia me cuenta que tenía triglicéridos de 460. Sí. Bueno, mira, el tema de los triglicéridos, Claudia, yo eso no sé si se los conté en la clase. Si la glucemia está como está, los triglicéridos van a estar altos. Esos triglicéridos no los medicás y cuando baje la glucemia van a empezar a bajar los triglicéridos también. Y después va a llegar un momento que no bajen más, porque bueno, van a tener un valor determinado que no van a bajar, pero cuando está tan alta la glucemia, los triglicéridos también acompañan, el colesterol, todo puede acompañar. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta? Bueno, ahora sí los voy a dejar tranquilos. Los voy a dejar que vayan a descansar o a estudiar. ¿Qué les parece? Muchas gracias, doctora. No, de nada, que sigan bien. Cualquier cosa, preguntas de cualquier cosa de diabetes también. Hace un montón que no hablamos de metabólicas, pero en el foro pregunten lo que sea necesario, que no hay problema. Y manden, por favor, eso sí, los temas que más tengan ganas de repasar para esta era. ¿Sí? Al foro. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Que tengan un lindo día. Gracias, doctora. Chao. Chao, hasta luego.